¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos a la continuación de la lectura del libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Nos quedamos en la página 132. El tema con el cual vamos a comenzar se llama Vivir en el estado de supervivencia como alguien. La mayoría de las personas solemos vernos como alguien, entre comillas, pero los tres grandes no tienen nada que ver con quién somos. En realidad, somos una conciencia conectada a un campo cuántico de inteligencia. Cuando nos convertimos en ese alguien, en ese yo físico materialista viviendo en un estado de supervivencia, nos olvidamos de quién somos realmente. Nos desconectamos del campo universal de inteligencia y creemos estar separados de él. Cuanto más vivimos condicionados por las hormonas del estrés, más se convierte el torrente de sustancias químicas en nuestra identidad. Si creemos ser únicamente seres físicos, nos percibimos solo con nuestros sentidos físicos. Escuchemos esto nuevamente. Si creemos ser únicamente seres físicos, nos percibiremos solo con nuestros sentidos físicos. Y cuanto más usamos los sentidos para definir nuestra realidad, más dejamos que la determinen. Somos prisioneros de una mentalidad newtoniana en la que intentamos prever el futuro basándonos en experiencias pasadas. Recuerda que el modelo newtoniano de la realidad se basa en prever un resultado. Ahora estamos intentando controlar nuestra realidad, en lugar de dejar que algo superior se ocupe de ella. Todo cuando hacemos es tratar de sobrevivir. Y el modelo cuántico de la realidad lo define todo como energía. ¿Por qué nos percibimos más como seres físicos que como seres de energía? Se podría decir que las emociones de supervivencia, las emociones son energía en movimiento, tienen una frecuencia o una vibración muy baja. Vibran con una longitud de onda más lenta y por lo tanto fomentan lo físico. Nos volvemos de hecho más densos, más pesados y más corpóreos, porque esta energía nos hace vibrar con más lentitud. El cuerpo se vuelve literalmente compuesto por más masa y menos energía, por más materia y menos mente. Por eso, tiene sentido que si inhibimos nuestras emociones de supervivencia más primitivas y empezamos a superar nuestra codependencia a ellas, nuestra frecuencia energética subirá y tenderemos menos a pegarnos al cuerpo. En cierto modo, cuando el cuerpo se ha convertido, entre comillas, en la mente, podemos liberar la energía del cuerpo en el mismo campo cuántico. A medida que nuestras emociones se vuelven más elevadas, nuestra conciencia sube de nivel, está más cerca de la misma fuente y nos sentimos más conectados a la inteligencia universal. Fíjense, esto lo voy a repetir. A medida que nuestras emociones se vuelven más elevadas, nuestra conciencia sube de nivel, está más cerca de la fuente y nos sentimos más conectados a la inteligencia universal. Entramos a un siguiente tema. Codependientes a ser alguien. ¿Ok? Cuando se activa la respuesta de estrés por una amenaza real o evocada, el organismo se inunda de una cascada de sustancias químicas. Eso para darnos un montón de energía, despertando momentáneamente del cuerpo y ciertas regiones del cerebro para que nos centremos en los tres grandes. Es una experiencia bastante adictiva porque es como tomarse un expreso triple, perdón. Durante unos momentos nos sentimos demasiado acelerados. Con el tiempo, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a nuestros problemas, circunstancias adversas o relaciones poco sanas de nuestra vida. Mantenemos estas situaciones para alimentar justamente la codependencia a las emociones de supervivencia y poder así recordar ese alguien que creemos ser. Nos encanta sentir el torrente de energía generado por nuestros problemas. Escuchen esto otra vez. Nos encanta sentir el torrente de energía generado por nuestros problemas. Además, asociamos ese subidón emocional con cada persona, con cada cosa o cada lugar y experiencia del mundo exterior que nos resulta conocido y familiar. También nos volvemos codependientes a estos elementos del entorno exterior,
prácticamente nos identificamos con él. Esto es un tema que me gusta mucho andar, justo los que ya estuvieron, la trampa de la identificación o la trampa del apego como tal. Em, es bien interesante cómo mediante las cosas que hemos vivido en el pasado, todas nuestras experiencias, decidimos encontrar ahí pues un refugio. Nuestra personalidad recabó toda la información que ha vivido con esas experiencias y se desarrolló una personalidad en la cual nos sentimos seguros porque nos sentimos identificados con algo. Aunque allá afuera, aunque esas cosas con las que nos identificamos nos estén generando incomodidad, nos den dolor, nos generen sufrimiento, como es algo conocido, preferimos estar ahí. Porque, ¿qué pasaría si de pronto decidiéramos soltar eso y tratar de encontrarnos nuevamente? ¿Quiénes seríamos en ese momento? Lo curioso es que en esencia ya somos nuestro ser sin la necesidad de cierta manera verse validado por algo externo. Nuestro ser tiene la misma valía. Entonces, cuando entendemos que en esencia nosotros ya somos, podemos tratar de interpretar de una forma un poco alegórica que lo que está aquí afuera es más como un juego, es más como un yo en esencia ya lo soy todo y todo lo que está aquí afuera es como accesorios que me permitan tener una experiencia de vida, ¿ok? La experiencia de vida es algo de lo que sí está bajo nuestra gestión, es algo muy personal. Sin embargo, está muy influenciada por todas las cosas externas que pues que nos golpean, que nos pueden llegar a suceder en algún momento. Entonces, entendamos, aprendamos a que lo que sentimos de pronto en tema de control hacia lo externo es meramente una ilusión. La parte del apego genera una ilusión de control falso. Como nos vemos muy emparejados con aquellas cosas externas que nos definen, em, sentimos que tenemos control sobre ello, cuando la verdad es que no. En cualquier momento, las cosas allá afuera pueden cambiar. Son factores externos de los cuales no tenemos un control absoluto, pero tenemos una falsa ilusión de que como sentimos cariño y estamos apegados a ellos, nos identificamos con ellos, consideramos que está bajo nuestro control. Eso nos golpea muy fuerte porque en el momento en el que algo sucede mal con eso y de pronto ya no lo tenemos, no sabemos cómo encontrarnos, no sabemos qué es lo que pasó y empiezan las preguntas de, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me sucedió esto? Si todo estaba bien, ¿por qué de pronto ya no tiene nada sentido? ¿Ahora quién soy? Si ya no tengo esas cosas con las que me identificaba y con las cuales yo definía quién era. Entonces, esta parte de la trampa del apego es un tema bastante interesante. Justo, pues aquí lo está tocando Joe Dispensa. Vamos a continuar con la lectura. Tiene sentido, ponen por aquí. Vamos a seguir página 134 y dice, si aceptamos que la respuesta del estrés se puede activar con un simple pensamiento, es lógico que estemos sintiendo el mismo torrente adictivo de sustancias químicas que si nos estuviera persiguiendo un depredador. Por eso, sin darnos cuenta, nos volvemos codependientes a los pensamientos que nos hacen liberar adrenalina y nos cuesta mucho cambiar de mentalidad. Pensar más allá de lo que sentimos o de una manera distinta a la habitual nos
Cuando nuestra respuesta de supervivencia es demasiado exagerada en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestro mundo exterior, este exceso de hormonas de la respuesta de estrés hace que nos obsesionemos con los parámetros del yo y nos volvemos demasiado egoístas. Nos obsesionamos con nuestro cuerpo, con un aspecto del entorno y vivimos siendo esclavos del tiempo. Nos quedamos atrapados en esta realidad en concreto y creemos ser incapaces de cambiar, de suprimir el hábito de ser el de siempre. Estas exageradas emociones de supervivencia hacen que un ego sano, que es el ego al que nos referimos cuando decimos el yo, pierda el equilibrio. Cuando el ego está en peligro, su tarea es asegurarse de que estemos protegidos y a salvo en el mundo exterior. Por ejemplo, el ego se asegura de que no nos acerquemos demasiado a una hoguera o al borde de un precipicio. Cuando el ego está equilibrado, su instinto natural es el de protegernos. Existe un sano equilibrio entre sus necesidades y las ajenas, entre la atención que pone en sí mismo, pero también en la que pone en los demás. Cuando en una situación de emergencia entramos en el estado de supervivencia, es lógico que nos fijemos sobre todo en nosotros mismos. Pero cuando este estado se cronifica, las sustancias químicas del estrés hacen que el cuerpo y el cerebro pierdan el equilibrio. Nos centramos demasiado en la supervivencia y nosotros somos lo primero. Todo lo demás prácticamente secundario y ahí es cuando somos egoístas todo el tiempo. Nos volvemos caprichosos, egocéntricos, engreídos, llenos de autocompasión y autoodio. Cuando el ego vive bajo un estrés constante, uno siempre es lo primero. Fíjense, nada más qué buena manera de entender lo ensimismados que de pronto podemos llegar a vivir en esta sociedad actual, ¿no? Donde pareciera que lo más importante siempre eres siempre tú, y recuerdan que siempre les digo la parte de respetar el sueño ajeno, respetar la película de las personas que nos rodean, saber nosotros jugar en esta interconexión que es la realidad misma, pero respetando el sueño de los demás, sin tratar de imponernos como tal. Pues resulta que cuando el ego está desequilibrado, pareciera que lo único que importa es lo que nosotros opinamos, lo que nosotros decimos o lo que nos llega a suceder a nosotros. Todo lo que pasa alrededor pierde importancia. Al ego no le importa tanto porque el ego está, como está con un estrés crónico, lo único que le interesa es cuidarte a ti. Entonces pasas por alto todo lo demás que está sucediendo a tu alrededor. Vamos en la página 136. En estas condiciones, al ego, lo que más le preocupa es prever cada resultado de cada situación, porque está demasiado centrado en el mundo exterior y se siente totalmente separado del 99.99% de la realidad. Cuanto más definimos la realidad con los sentimientos, más se convierte en nuestra ley. Y la realidad material como ley es lo opuesto a la ley cuántica. Aquello a lo que ponemos la atención es nuestra realidad. Y si la ponemos en el cuerpo y en el mundo físico y nos quedamos atrapados en una línea de tiempo lineal, tal cual, esta será nuestra realidad. O olvidarnos de las personas que conocemos, los problemas, los bienes materiales y los lugares visitados. Perder la noción del tiempo e ir más allá del cuerpo y de su necesidad de alimentar sus habituaciones. Renunciar al colocón de las experiencias a las que nos hemos acostumbrado emocionalmente, que refuerzan nuestra identidad. Dejar de intentar prever una situación del futuro o de recordar un episodio del pasado. Desprendernos del ego egoísta al que solo le importan sus propias necesidades. Pensar o soñar más allá de lo que sentimos y anhelar lo desconocido es empezar a ser libres en el presente. Interesante, ¿no? Concepto de soltar, aquello que ya conoces que eres tú, aquello con lo que más te identificas. em, Soltarlo un poco, vivir un poco más en el presente y reconocer que frente a ti hay innumerables posibilidades con, de cierta manera, la, mm,
la fortaleza necesaria para volverse materiales. Sin embargo, como ya estamos ensimismados en lo que ya conocemos, seguimos pensando exactamente de la misma forma, seguimos sintiendo exactamente de la misma manera, lo único que continuamos pues materializando o viviendo en este momento presente es más de lo mismo. Queremos prever el futuro con base en información del pasado. Y pese a que lo estamos haciendo de esta manera, nos encantaría que el futuro fuera muy diferente y nos trajera grandes resultados, que trajera un premio ahí bajo la manga esperando entregárnoslo, ¿no? Pero el autor, Joe Dispenza, te dice, suena algo irracional, sencillamente porque estás esperando algo distinto haciendo exactamente lo mismo que has hecho tiempo atrás, ¿no? Entonces, ¿cuántas páginas tienes? Son 330 páginas de este libro. Hoy vamos a rebasar la mitad del libro. Si no lo quieres leer y te gusta el estilo de cómo lo leemos aquí, puedes ir a checar por partes. Todo está grabado en YouTube para que le puedas echar un ojito cada que tengas oportunidad. Saludotes hasta Guadalajara y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Lo único que tienen que hacer es abajito de la fotografía de TikTok. Les dejé un link en donde está mi YouTube, mi Instagram y el link para el canal de Telegram. Desde ahí pueden tener todo el contenido gratuito y pues lo único que tienen que hacer es seguirme como tal. Mi nombre es Daniel Ata. Daniel A-T-A. Ahí alguien de la comunidad si les puede poner cómo me llamo y de esa manera me pueden encontrar en YouTube para que puedan siempre tener pues el contenido de la lectura. La diferencia de lo que hacemos aquí es que analizamos, encontramos alguna forma de poder volver un poco más práctica la información, a modo de que nos podamos llevar el aprendizaje un poco más digerido. La finalidad es encontrar información que nos ayude a mejorar nuestra experiencia de vida. Y les acabo de decir hace unos instantes que la experiencia de vida es muy personal. Ustedes tienen que autoconocerse y saber en dónde están parados en este momento y este tipo de información en dónde embona para justamente empujar a poder mejorar aquella forma en cómo están percibiendo su realidad en este momento. Después dice, si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Vamos a dar un paso más. Como he señalado antes, un simple pensamiento puede activar la respuesta de estrés. También he mencionado el hecho científico de que las sustancias químicas asociadas al estrés activan unos genes en particular, al crear un entorno muy duro para las células, la cual puede generar enfermedades. Por eso es lógico que nuestros pensamientos puedan hacernos enfermar. Si nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Nos preguntan por aquí. Pongamos que una persona está resentida por algunas experiencias vividas en un corto espacio de tiempo. Sus reacciones inconscientes a estas vivencias hacen que se aferre a la amargura que está sintiendo, y las sustancias químicas correspondientes a esta emoción inundan entonces las células de su cuerpo. Con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo y al durar durante varios meses, se convierte en un temperamento. Si éste se mantiene presente durante años, acaba formando un fuerte rasgo de personalidad llamado resentimiento. En realidad, esta persona ha memorizado la emoción tan bien que ahora el cuerpo conoce el resentimiento mejor que la mente consciente, porque el ciclo de pensar y sentir y posteriormente de sentir y pensar se ha estado dando durante años. Una persona que ya se acostumbró a sufrir ya no necesita estar expuesta al sufrimiento constantemente. Ya lo tiene tan bien guardado, ya lo tiene tan reconocido que el cuerpo mismo ya sabe lo que tiene que sentir y en automático libera las sustancias químicas necesarias para sentirte mal. Ya no necesita que la mente de cierta manera lo entienda. Sencillamente el cuerpo dice, buen momento de sufrir, es un buen hábito, suelto las sustancias químicas y de nuevo nos vemos inmersos en, en el sufrimiento per se. ¿Ok? Después dice, ahora que sabes que las emociones son la huella química de una experiencia, primer aprendizaje, ayúdenme a escribir esto, comunidad, por favor. Las emociones son la huella química
de una experiencia. Ahora que sabes que las emociones son la huella química de una experiencia, ¿no te parece que mientras esta persona siga aferrada al resentimiento, su cuerpo continuará reaccionando como si estuviera viviendo los episodios de años atrás que lo causaron? Y si fue la reacción del cuerpo a estas sustancias químicas del resentimiento lo que alteró la función de determinados genes, y esta reacción ha seguido indicando a los mismos genes que respondan de la misma manera, ¿no crees que el cuerpo puede acabar desarrollando una afección física tal como pudiera ser el cáncer? Si es así, es posible que en cuanto esta persona desmemorice la emoción del resentimiento, al dejar de tener los pensamientos que lo crearon y viceversa, su cuerpo, como mente inconsciente, se libere de esta adicción emocional. Con el tiempo, dejará de indicarles lo mismo a los genes. Qué interesante. No me había puesto, o sea, como tal, a profundizar así. Es la primera vez que estoy entrando como a, pues sí, a la premisa que está planteando en estas páginas Joe Dispenza, de que el estrés constante invita a la desestabilización del cuerpo desde dentro. Y eso puede generar justo que existan generaciones de enfermedades de desequilibrio interior. Entonces, interesante. Vamos a ver cómo lo despliega más. Página 138. Pongamos que empieza a pensar y sentir de una nueva forma, hasta tal punto que se inventa un nuevo ideal de sí mismo relacionado con una nueva personalidad. A medida que viene nuestro, a medida que vive en un nuevo estado del ser, es posible que lo que les indique a los genes sea beneficioso y prepare el cuerpo para sentir un estado emocional elevado. Antes de alcanzar la buena salud que desea, ¿será posible? El autor te pregunta, ¿crees que después que abandonas todos estos pensamientos del pasado o pensamientos de resentimiento y literalmente los limpias como tal de tu mente? El autor pregunta, ¿crees que exista la posibilidad de que después de que hagas eso, el cuerpo empiece a prepararse químicamente para brindarte una mejor experiencia? Aquí abajito dice, podría hacerlo hasta el punto de que el cuerpo empiece a cambiar simplemente con los pensamientos. Lo que acabo de describir en términos tan sencillos le sucedió a un alumno de uno de mis seminarios que se curó de un cáncer. Nos va a contar una historia aquí Joe Dispensa y empieza de la siguiente manera. Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados. Tras visitar a un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro, le diagnosticaron un melanoma maligno. Aunque se sometió a cirugía, radioterapia y quimioterapia, el cáncer se le propagó por el cuello, después por el costado y por último por la pantorrilla. Cada vez que el cáncer se manifestaba, se sometía de la misma clase de tratamiento. En muchas ocasiones se decía, ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Sabía que su excesiva exposición al sol era un factor de riesgo, pero otros compañeros que trabajaban con él no habían desarrollado ningún tipo de cáncer. Se obsesionó con esta injusticia. Después de recibir el tratamiento el tratamiento en el costado izquierdo, se preguntó si sus pensamientos, emociones y conductas habían contribuido a su enfermedad. Mientras reflexionaba sobre ello, descubrió de pronto que durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. Por ejemplo, al terminar los estudios en el instituto, había querido ser un músico profesional, pero cuando su padre sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, seguía reexperimentando la misma horrible sensación que cuando le dijeron que debía renunciar a sus aspiraciones. Su cuerpo seguía viviendo en el pasado. Este episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre que algo le salía mal,
como cuando el sector de la construcción cayó en picada justo después de expandir él su negocio, le echaba la culpa a alguien o algo externo a él. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura que ésta se acabó convirtiendo en un rasgo de su personalidad, en un programa inconsciente. Su estado del ser había estado indicando lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que habían creado la enfermedad que él ahora sufría. Bill no podía permitir que su entorno le siguiera controlando. Las personas, los lugares y las influencias en su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar. Intuyó que para romper los vínculos que mantenía con su antiguo yo y reinventar uno nuevo, debía apartarse de su entorno habitual. Decidió hacer un retiro durante 2 semanas en Baja California, México, alejado de su familia. Las 5 primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos, y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después observó su conducta y sus acciones inconscientes de antes. A partir de entonces decidió que todo lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de afecto hacia sí mismo. Tras la primera semana de vivir en este estado de plena atención, Bill se sintió libre porque había liberado de su cuerpo aquella codependencia emocional al resentimiento. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que las señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo le llevara a pensar como de costumbre, y después usó la energía que su cuerpo había liberado para crear un nuevo destino. Durante la siguiente semana, se sintió tan bien que reflexionó sobre la nueva persona que quería ser y cómo respondería a la gente, los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. Por ejemplo, decidió que cuando su mujer y sus hijos expresaran su deseo o necesidad, les respondería con bondad y con generosidad, una vez de, en vez, perdón, de hacerles sentir como una carga más. Es decir, se centró en cómo quería pensar, actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes eran un reto para él. Estaba creando una personalidad nueva, una mente nueva, un estado del ser nuevo. Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja California. Al poco tiempo, advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer. Y sigue estando sano hasta el día de hoy. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y químicamente. Con ello, envió nuevas señales a nuevos genes, y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente, la nueva química interior y tampoco con el nuevo yo. Antes estaba atrapado en las emociones del pasado, pero ahora está viviendo un futuro nuevo. Con eso termina la historia de Bill. Cada quien la analizamos, la pensamos eh, muy internamente. Este es un tema que a profundidad desconozco como tal, no tengo toda la información que me gustaría y por ende no voy a dar como tal un punto de vista específico. Necesitaría tener mayor contexto, más información para poderles dar una opinión de calidad. Por ende, vamos a quedarnos meramente con eh, pues la historia de Bill y cada uno le interpretamos como nos haga clic, ¿ok? Al final del capítulo anterior, he descrito brevemente qué es vivir en un estado creativo. Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de fluir, cuando nos olvidamos del entorno, del cuerpo y el tiempo, y la mente sencillamente se aquieta. Vivir en este estado es vivir como nadie. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás creando algo, prácticamente te olvidas de ti? Desconectas de tu mundo conocido, tal cual,
Ya no eres alguien que asocia tu identidad con los objetos que posees, las personas que conoces, las tareas que realizas y los distintos lugares donde viviste en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo, te olvidas del hábito de ser tú. Te despojas de tu ego egoísta y te vuelves altruista. Fíjense, ¿eh? Mm, mm, mm. Ayúdenme por favor, comunidad, a escribir lo siguiente. Muchas gracias, Liz. Excelente, Cien Ruiz. Gracias. No sé cuántos suscriptores van. Ahí me avisan cuántos vamos en YouTube. Alguien que tenga chance. Nos llevamos el siguiente aprendizaje. Ayúdenme a escribir, comunidad, por favor. Em, Cuando estás en un estado creativo, te olvidas del hábito de ser tú. En estos momentos has ido más allá del tiempo y el espacio y te has convertido en conciencia pura e inmaterial. En cuanto ya no estás conectado al cuerpo, ya no sigues centrándote en las personas, tampoco en los lugares o en las otras cosas de tu entorno exterior. Vives más allá del tiempo lineal. Estás cruzando la puerta del campo cuántico. Como no puedes entrar en él como alguien, debes hacerlo como nadie. Tienes que dejar el ego ególatra afuera y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Y como he dicho en el capítulo 1, para cambiar tu cuerpo, literalmente para estar más sano, algo en tus circunstancias exteriores, quizá pueda ser un nuevo trabajo, una nueva relación, o algo en tu línea de tiempo, hacia una posible realidad futura, debes convertirte en un sin cuerpo, en un sin espacio y en un sin tiempo. El mejor concepto, el mejor consejo es, para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, ya sea tu cuerpo, tu entorno o el tiempo, debes trascenderlo. Para poder controlar a los tres grandes, debes dejarlos atrás. Ok, yo creo que nos lo llevamos de aprendizaje también, ¿no? Para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, debes trascenderlo. Para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, debes trascenderlo. Saben, ahorita en lo que lo están apuntando, para poder trascender cualquier aspecto de tu vida, debes trascenderlo. Y en este preciso momento les explico de qué va esto. Para que tú puedas trascender algo, hay un factor que es primordial. Lo más importante antes de trascender algo es la aceptación. Muchas ocasiones ni siquiera somos capaces de detectar que tenemos un problema. Por ende, no aceptamos. Seguimos viviendo en el mismo loop, creyendo que toda nuestra vida está bien. ¿Cómo vas a trascender algo? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo vas a buscar herramientas para poder enfrentarlo? Si ni siquiera te has tomado la delicadeza de aceptarlo primero. ¿Lo reconoces? A lo mejor no te gusta lo que estás viendo, pero ya lo reconociste. Lo más complejo posteriormente va a ser aceptarlo. ¿Ok? Cuando lo aceptas, empieza este proceso de, híjole, yo creo que es uno de los procesos más complicados porque una vez que lo aceptas, reconoces que tenías ahí un pequeño problemilla atorado, ¿sabes? Es esta parte de ti contra ti mismo, tu yo contra tu yo del pasado, en el sentido de que en ocasiones cuando ya aceptamos ciertos factores que no estaban aportando nada a nuestra experiencia de vida, nos genera una especie de frustración, porque todo el tiempo que vivimos con esa versión pasada de nosotros, perdimos tiempo. Perdimos tiempo, en ocasiones nos alejamos de aquel sentido que nos hace a nosotros, nos alejamos de lo que pudiera llegar a ser nuestro propósito de la etapa actual. Entonces se vuelve un poquito complicado. Pero aquí les voy a dar una frase que se las he repetido muchas veces, pero es una gran frase que me dijo mi psicólogo en una ocasión. Presten atención, por favor. Em, no seas cruel al momento de juzgar a tu yo del pasado. Recuerda que tu yo del pasado hizo lo que pudo con lo que tenía. ¿Ok? Entonces tú ya recorriste más tiempo. Tu yo actual tiene nuevas experiencias, una nueva conciencia y más apertura. De pronto cuando volteamos a ver a nuestro yo del pasado, sentimos que estaba jugando horriblemente el juego
y a veces somos muy crueles con nosotros. Pero como dice Miguel Ruiz, justamente en el libro del Quinto Acuerdo, Miguel Ruiz aquí nos dice que el peor juez somos nosotros mismos. Nosotros somos quienes a veces, nosotros somos quienes nos equivocamos y nosotros mismos nos ponemos la peor condena que puede ser. Allá afuera a lo mejor las personas ni siquiera se acuerdan de nuestro error, pero nosotros seguimos tan ensimismados con nosotros mismos que seguimos cargando las cadenas y así avanzamos con pesadez. Bueno, pues en ese punto de conexión entre lo que estamos viendo ahorita con Joe Dispensa, es justo eso. Cuando llegas a este entendimiento de ti mismo y decides aceptarte, probablemente vas a tener que soltar una versión tuya que pues no era la mejor versión. No seas duro contigo mismo. Un error tuyo no te define. La vida es por etapas. Una mala etapa no es una mala vida. En todo momento tienes esta oportunidad de redimirte como tal y de continuar con tu momento presente. ¿Ok? Nos quedamos en la página 141 y entramos en el lóbulo frontal, sede de la creación y el cambio. Cuando nos encontramos en el estado creativo, estamos activando el centro creativo del cerebro, que es el lóbulo frontal. Se encuentra en la parte anterior del cerebro y comprende la corteza prefrontal. Es la parte más nueva y evolucionada del sistema nervioso humano y la más adaptable, del cerebro. Tiende a ser el centro creativo de quien somos y el jefe o el que toma las decisiones. El lóbulo frontal es la sede de la atención, la concentración, la conciencia, la observación y la concienciación. Es donde barajamos distintas posibilidades, demostramos una firme intención, tomamos decisiones, controlamos las conductas impulsivas y emocionales, así como aprendemos cosas nuevas por medio del lóbulo frontal. Para que lo entiendas mejor, el lóbulo frontal realiza tres funciones esenciales. Entrarán en juego cuando en la tercera parte del libro conozcas y practiques los pasos para aprender a meditar y suprimir así el hábito de ser el mismo de siempre. No eres lo que te pasa, eres cómo reaccionas ante lo que te pasa. Entonces, cuando leemos esto, eres lo que eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti. Se dan cuenta que tiene muchísimo que ver nuestra propia percepción acerca de dónde estamos. Dice mucho, literalmente dice mucho, quiénes somos en la situación actual, en donde estamos. Y aquí hay un punto de conexión con Don Miguel Ruiz. Y ese punto de conexión es que las palabras dicen más de quien las emite que de ti mismo. Esto cuando hay opiniones ajenas que están dirigidas a ti. Esto, el hecho de saber que cada quien da lo que tiene, no es imposible que puedas brindar algo que no posees como tal. Entonces, en esta parte voy a volver a leer la frase, eres lo que eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti. Te dice mucho de que las personas per se, en general, em, evaluamos nuestra realidad por medio, por medio de la, evaluamos nuestra realidad por medio de nuestra percepción, de nuestra conciencia. Y nuestra conciencia está implícita, bueno, nuestra conciencia está impactada por el tipo de experiencias a los cuales nos hemos sometido desde que éramos pequeños, por nuestras condiciones materiales desde chicos, por el tipo de conocimientos a los cuales tenemos acceso y no, por el tipo de amistades, todo eso impacta, ¿saben? Entonces, desde cuando te vuelves consciente de que la información que ingresa a tu mente va a moldear también y va a impactar la forma en que piensas, la forma en que percibes, la forma en que analizas, te vuelves más consciente de cuidar el tipo de contenido que consumes. Me gustó mucho esa frase. Tus ideas son los pensamientos que sigues aceptando de manera consciente o inconsciente como la ley de tu vida. Afectan tu realidad tanto si eres consciente de ellos como si no. ¿Ok? Bienvenida a este Huelesca. Si deseas una nueva realidad personal en tu vida, empieza a observar todos los aspectos de tu personalidad actual, como los elementos que la componen,
cómo los elementos que la componen actúan sobre todo a nivel inconsciente, como programas automáticos. Debes mirar en tu interior y observar esos elementos de los que seguramente no eres consciente. Dado que tu personalidad se compone de cómo piensas, de cómo actúas y cómo sientes, observa tus pensamientos inconscientes, tu conducta, tal cual tu conducta refleja y tus reacciones emocionales automáticas para ver si son verdaderos y si quieres seguir invirtiendo tu energía en ellos. Fíjense qué buena manera. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo me conozco? ¿Cómo sé quién soy yo? Y aquí Joe Dispensa te está diciendo, presta atención a cómo reaccionas cuando te ves expuesto al estrés, ¿ok? Esta parte de cómo, mm, a ver, aquí dice, dado que tu personalidad se compone de cómo piensas, actúas y sientes, para conocerte tienes que observar tus pensamientos inconscientes. Tu conducta refleja y tus reacciones emocionales automáticas reflejan tal cuál es tu verdadero yo, quién eres por dentro. Presta atención en eso para que empieces como que a conocer dónde estás parado en este momento y preguntarte si quieres continuar así o deseas cambiar ciertas conductas de lo que ya eres. ¿Ok? Ser consciente de los estados mentales y físicos inconscientes exige fuerza de voluntad. Eso se los dije hace ratito. El desarrollo personal no es sencillo. Una de las cosas por las cuales decidí empezar a hacer esto es porque de pronto cuando uno consume contenido de desarrollo personal y así, te la pintan fácil. Te dicen como de que tú piénsalo y lo tendrás. Decrétalo bien fuerte y mañana va a amanecer ahí al lado todo lo que deseas. Cuando ya estás inmerso en este tema del desarrollo personal y espiritual, híjole, va acompañado de soledad, va acompañado de compromiso, va acompañado de toma de decisiones fuertes, si es que quieres continuar en el camino, va acompañado de introspecciones que te hacen dudar tu sistema de creencias, va acompañado de análisis en los cuales cuando estás conviviendo con otras personas, te quedas pensando mucho en la forma en cómo ellos actúan, reaccionan y lo que comentan. Entonces, no es tan sencillo y eso es súper, súper interesante. Em, o sea, es súper interesante que las personas quieran venderte de pronto como respuestas muy sencillas a temas que son más complejos, en verdad, que son híjole, son, tienen muchos factores, no solamente es un factor, uno solo no es el que te tiene en la situación actual en la que estás ahora, y eso es importante reconocerlo. Es una suma de distintos factores que te están llevando a tu situación vital actual. Cuando empiezas a desmembrar uno a uno, te das cuenta que uno está ligado con otro, te das cuenta que unos vienen cargados desde mucho tiempo atrás, te das cuenta que hay traumas que tú pensabas que ya literalmente los habías cruzado y no, siguen por ahí. Es bien interesante el hecho de el autoconocimiento. Entonces, lo único que les digo es, no se dobleguen, aunque el camino de pronto se vuelve complicado, sigan autoconociéndose, cuestiónense todo, cuestiónense de verdad todo, cuestionen todo lo que yo también les estoy diciendo por aquí. El pensamiento crítico es fundamental para tener un buen nivel de conciencia. Ustedes filtren la información que reciben. Y con base en esa filtración, ustedes van a poder discernir qué sí les suma en su vida y qué no. De esta manera van a poder también evitar el compartir información que a lo mejor no genera nada positivo, ¿no? O no tiene una buena base sólida. Entonces, siempre, pensamiento crítico ante todo, cuestionen toda la información que llega con ustedes. Y pues nada, vamos a seguir leyendo. Deja de ser tú, Joe Dispensa, página 142. Ser consciente de los estados mentales y físicos inconscientes exige fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. Si te vuelves más consciente, estarás más atento. Y si estás más atento, serás más consciente. Si te vuelves más consciente, advertirás más cosas. Y si adviertes más cosas, aumentará tu capacidad de observarte a ti mismo y a los demás. También podrás observar tanto los elementos internos como externos de tu realidad
Y cuanto más observas, más consciente te vuelves de tu mente inconsciente. El objetivo de la autoconciencia es evitar que se dé de manera automática cualquier pensamiento, cualquier acto o cualquier emoción que ya no desees experimentar nuevamente. Con el tiempo, tu capacidad para evitar estos estados del ser hará que los circuitos neurales relacionados con tu anterior personalidad dejen de activarse y de conectarse. Y al no volver a crear la misma mente a diario, eliminas la configuración vinculada al antiguo yo. Y además, al dejar de tener los sentimientos relacionados con esos pensamientos, ya no les sigues señalando lo mismo a los genes. Impides que tu cuerpo continúe reafirmándose como la misma mente. Este proceso te permite empezar a desprenderte de tu propia mente. A medida que aprendes a conocer los aspectos de tu antiguo yo, te vuelves más consciente. Tu objetivo es desaprender lo que estabas acostumbrado a hacer con anterioridad y usar la energía liberada para crear una vida nueva, una personalidad nueva. Porque si sigues con la misma personalidad, no podrás crear una nueva realidad personal. Debes convertirte en otra persona. La metacognición es tu primera tarea para dejar atrás el pasado y para poder crear un nuevo futuro. Lo voy a explicar con mis palabras, pero haciendo referencia a don Miguel Ruiz, con el libro del Quinto Acuerdo. Se los pongo así rapidísimo. Nuestro sistema de creencias está construido por ladrillos, tal cual por ladrillos, que son aprendizajes que fuimos recogiendo desde que éramos niños. Esos ladrillos se fueron colocando uno encima de otro, pero ¿qué crees? Esos ladrillos no serían lo suficientemente fuertes para mantenerse hoy día porque necesitan del pegamento. El pegamento es nuestra fe en esos ladrillos. Nuestra fe es el cemento que pega los conocimientos que nos dieron desde pequeños. Con nuestra propia fe hacemos que ese muro sea lo suficientemente fuerte. Ese muro es tu sistema de creencias y está diseñado por todos los ladrillos que tú no elegiste. Te los dieron. Te los dieron todas las personas con las que has interactuado desde que eras pequeño. Tu sistema de creencias es una mezcolanza de conocimientos que te fueron entregando. O sea, imagínate que ese muro, que es tu sistema de creencias, tiene diferentes tipos de ladrillos, diferentes colores, porque los fuiste recogiendo por donde fue, y tu propia fe es el pegamento que hace que sea sólido. Si te das cuenta, aquí Joe Dispenza te está diciendo desaprende tu personalidad, quita esos pensamientos de tu mente. Bueno, don Miguel Ruiz lo explica de una forma un poco más sencilla. Quita esos ladrillos. Y aquí Joe Dispenza te dice, recuperarás tu energía para poder impregnarla en algo más. Don Miguel Ruiz te dice, quita el ladrillo, recoge ese cemento que es tu propia fe y encuentra un ladrillo que sí te guste. Encuentra un ladrillo que si quieras tener en tu muro de, de personalidad. Colócalo e imprégnale la fe que le recogiste a la creencia pasada que ya no te funciona. Entonces, espero que de esta manera te haya hecho un poquito más clic. Espero que ya quede mejor explicado. Página 143. Crea una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. Va de nuevo. Crea una mente nueva para poder pensar una nueva forma de ser. La segunda función del lóbulo frontal es crear una mente nueva para eliminar los circuitos, espérenme tantito, para eliminar los circuitos neurales producidos por la forma en que tu cerebro se ha estado activando durante tantos años y prepararlo para que cree otros circuitos neurales. Al reservarnos un tiempo y un espacio para pensar en una nueva forma de ser, es cuando el lóbulo frontal se dedica a crearla. En esos momentos nos imaginamos nuevas posibilidades y nos hacemos preguntas importantes sobre lo que de verdad queremos, cómo y quién deseamos ser, y qué es lo que queremos cambiar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias.
Como el lóbulo frontal tiene conexiones con otras partes del cerebro, puede escanear todos los circuitos neurales para unir a la perfección los retazos de información almacenados en forma de circuitos de conocimientos y experiencias. Y luego selecciona y elige los circuitos neurales que desea y los combina en una diversidad de formas para crear una mente nueva. Crea un modelo de representación interior que vemos como la imagen del resultado que deseamos. Pero eso es lógico, perdón, por eso es lógico que cuantos más conocimientos adquirimos, más variadas serán las redes neurales creadas y más podremos soñar con modelos más complejos y detallados. Para empezar a dar este paso de la creación, es bueno entrar en un estado de curiosidad, de contemplación, de búsqueda de posibilidades, de reflexión o especulación, haciéndote algunas preguntas importantes. Las preguntas abiertas son el método más estimulante para que la mente fluya. Ya ven, en todos lados encontramos esta parte del autoconocimiento y del autocuestionamiento. Se los dije hace una página atrás y ahorita Joe Dispensa también les dice, cuestiónense todos, conózcanse por medio de, del cuestionamiento, ¿ok? Es el que controla el razonamiento, las emociones, entre muchas cosas. El lóbulo frontal es correcto, Joana. Les voy a decir las preguntas. Presten atención, las preguntas que Joe Dispensa está poniendo en el libro, justamente para que te conozcas mejor. ¿Cómo sería si, preguntas abiertas, cómo sería si, y pones tú el restante? ¿Cuál es la mejor forma de, cuando estás en este proceso de creatividad, de reflexión, de entender el porqué de las cosas? ¿Qué sucedería si yo fuera esta persona viviendo en esta realidad? ¿Qué haría? Ajá, ¿cómo sería si, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner de, ¿cómo sería si buscara a lo mejor otro tipo de silla para poder dar el contenido? Es un ejemplo muy banal, pero empezamos por ahí. ¿Cómo sería si decidiera empezar a leer un libro nuevo en lugar de este? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería si decidiera cambiar de pronto todo el concepto? Después, ¿cuál es una mejor forma de ¿cuál sería una mejor forma de poder leer? ¿Cómo pudiera encontrar unas nuevas maneras de transmitir mejor la información que estamos leyendo aquí? Otra pregunta sería, ¿qué sucedería si yo fuera esta persona viviendo en esta realidad? Algo sencillo, ¿no? Alguna persona que a lo mejor nosotros admiramos su forma de pensar, o sea, que decimos, oye, me encanta cómo piensa, de pronto preguntarnos, ¿cómo sería o cómo actuaría él si estuviera en esta posición en específico? ¿Qué personaje histórico admiro y cuáles son sus rasgos admirables? ¿Por qué lo admiro? ¿Quién me genera como esta parte de admiración y el por qué? La pregunta importante siempre es por qué. Una cosa es que alguien nos resuene mucho en el tema de conocimiento o información, pero la siguiente capa es ¿por qué? ¿Por qué resuena tanto conmigo? ¿En dónde tenemos sintonía? ¿Qué es lo que mejor me resuena de él? ¿Por qué me gusta la información que escucho? Y eso te va a decir más de ti, de quién eres tú, de por qué te resuena ese tipo de información. Por eso, si se dan cuenta, es que hay contenido para todos. Y el tipo de personas que consumen cierto tipo de contenido están muy enfocados en ello y lo consideran muy entretenido y muy bueno. Por ende, es lo que siempre les digo. Em, Nada, bueno, las cosas las podemos ver desde la perspectiva de que pues las cosas no son buenas o son malas. Las cosas sencillamente son, tal cual, son diferentes. Algunas por allá, seguramente, si ahorita deslizáramos hacia abajo, hay un live completamente diferente y hay un grupo de personas consumiendo el contenido. Y saben qué, ni bueno ni malo, sencillamente distinto. Ellos están viviendo su sueño, ellos están viviendo su realidad y nosotros, desde la perspectiva del entendimiento, debemos respetar el sueño que ellos están viviendo. Es su propia película.
¿Ok? Y si volvemos a deslizar, pues aparecería un live otra vez completamente diferente, con otro tipo de información, con otro tipo de interacción, y ahí es en donde te das cuenta que la diversidad de pensamiento, tal cual los diferentes tipos de conciencia, son increíblemente distintos, grandes, abundantes, y es, híjoles, mágico como todo está interconectado. Vivimos en una sociedad interconectada con muchos tipos de conciencia. Eso me gusta mucho. Es algo que, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? En sí mismo la conciencia es hiper compleja en una sola persona. ¿Cómo hemos logrado que millones de conciencias interactúen entre sí? De aquí es donde empieza a nacer el término de conciencia colectiva. Hay muchas personas que se interconectan en cierto tipo de información y es bien curioso porque les puedo asegurar que este tipo de contenido, seguramente hay alguien ahorita en Estados Unidos o en España que está haciendo algo similar. Curioso porque no nos conocemos, no estamos siquiera platicando y todo, pero hay una conciencia colectiva que invita a, a investigar eh, específicos temas. Eso, antes de continuar, eso me hace mucho, me resuena mucho el tema de la conciencia colectiva con la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Aquí Jacobo nos habla de la latiz y nos habla de cómo estamos todos interconectados, todos estamos dentro de la latiz. Y la latiz es una red que sostiene el universo mismo. Entonces, la conciencia colectiva, hay un impacto entre el tipo de conocimiento e información que va adquiriendo cierto tipo de personas y tendemos a funcionar como una especie neuronal en donde la información se va interconectando y expandiendo con los demás. Entonces es algo que a mí me gusta, es algo que me apasiona, me gusta, por eso también investigo este tipo de cosas, me gusta leer y encontrar información referente a. Después dice, las respuestas crearán en ti una mente nueva, porque mientras las respondas con sinceridad, tu cerebro empieza a funcionar de una forma diferente. Y al comenzar a repasar mentalmente nuevas formas de ser, vas rompiendo los circuitos neurológicos hasta crear una mente nueva. Y cuanto más renueves tu mente, más cambiará tu cerebro y también cambiará tu vida. Tanto si deseas ser rico como un mejor progenitor o un gran amigo, lo mismo da en este caso. Te aconsejo que te llenes el cerebro de conocimiento sobre el tema que te interesa, porque así dispondrás de más componentes básicos para crear un nuevo modelo de la realidad que deseas vivir. Cada vez que adquieres información, añades nuevas conexiones sinápticas que te sirven como materia prima para cambiar el hábito del cerebro de activarse igual que siempre. Cuantas más cosas aprendes, más municiones tienes para destruir tu antigua personalidad. Haz que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Durante el proceso creativo, el tercer papel más importante del lóbulo frontal es hacer que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. En la tercera parte del libro describo cómo llevarlo a cabo. Página 146. Cuando nos encontramos en estado creativo, el lóbulo frontal se activa tanto que baja el volumen de los circuitos de las otras regiones del cerebro para dedicarse a procesar un único pensamiento. Como el lóbulo frontal es el jefe que actúa de mediador con el resto del cerebro, puede observar toda la geografía, así que baja el volumen de los centros sensoriales responsables de las sensaciones del cuerpo, de los centros motrices responsables de los movimientos físicos, de los centros asociativos donde existe nuestra identidad y de los circuitos que procesan el tiempo para silenciarlos. Al haber tan poca actividad neural, se podría decir que en esos momentos no hay una mente para procesar los estímulos sensoriales. Recuerda que mente es el cerebro en acción. Ok, 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 yo creo que eso lo apuntamos, comunidad, por favor. Recuerda que mente es el cerebro en acción. Si se da un buen proceso creativo, esta experiencia produce una emoción,
como ya sabes, y empiezas a sentir como si ya estuvieras viviendo la situación en el presente. Eres una unidad con los pensamientos y sentimientos relacionados con la realidad deseada. Ahora vives en un nuevo estado del ser. Se podría decir que en estos momentos estás renovando tus programas subconscientes para preparar el cuerpo para una mente nueva. Página 147 y es Despréndete de tu mente, libera tu energía. En el acto de creación, cuando nos convertimos en un sin cuerpo, en un sin espacio y en un sin tiempo, ya no seguimos creando nuestra huella química habitual porque cambiamos de identidad. Ya no pensamos ni sentimos de la misma forma. Las redes neurales creadas por el estado de supervivencia dejan de activarse y la personalidad codependiente a enviarle todo el tiempo señales al cuerpo para que produzca hormonas del estrés también desaparecen. Fíjense lo importante, ¿eh? De forma inconsciente, como estamos tan casados con un estado de estrés permanente, nuestro cuerpo en automático está lanzando siempre información por medio de sustancias químicas o de reacciones químicas, mejor dicho, al cerebro para que libere ciertos patrones o para que las emociones estén ahí. El mismo cuerpo ya lo da por hecho, ya lo tiene como un hábito. Entonces Joe Dispenza dice, cuando empiezas a barrer esa forma de pensar que siempre has tenido, el cuerpo de pronto pues ya no considera necesario vivir en un constante estrés. Entonces deja de enviar señales no debidas y pues tu nivel de estrés baja y tu recomposición química comienza. Ya no vives en ese estado constante de tener que cuidarte, ¿no? Al poco tiempo, el yo emocional que vivía en un estado de supervivencia deja de funcionar. En cuanto esto ocurre, desaparece nuestra identidad de antes, el estado del ser relacionado con los pensamientos y sentimientos basados en la supervivencia. Como ya no somos la misma persona de siempre, la energía estancada en el cuerpo se libera. ¿A dónde va a parar esta energía que alimentaba al yo emocional? Como tiene que ir a alguna parte, se traslada a otro lugar. Esta energía, en forma de emoción, sube de los centros hormonales a la región del corazón, de camino al cerebro, y de pronto nos sentimos de maravilla, felices, expandidos, nos enamoramos de lo que hemos creado. Es cuando experimentamos nuestro estado natural del ser. Tan pronto como dejamos de invertir la energía en ese yo emocional estimulado por la respuesta del estrés, pasamos del egoísmo al altruismo. Chulada, ¿no? Al haber transmutado esta antigua energía en una emoción de frecuencia más alta, el cuerpo se libera de su atadura emocional. Nos elevamos por encima del horizonte para contemplar un nuevo paisaje. Ya no vemos la realidad condicionados por las emociones de supervivencia del pasado. Ahora vemos nuevas posibilidades. Somos observadores cuánticos de un nuevo destino. Y esta liberación cura el cuerpo y también libera la mente. Seguimos página 148 y dice, repasemos ahora la tabla de la energía y las frecuencias que abarca, desde las emociones de supervivencia hasta las emociones elevadas. Véase la figura 5A. Cuando desaparece la ira, la vergüenza o la lujuria, la energía liberada del cuerpo se transmuta en dicha, en amor y en gratitud. En este viaje para transmitir una energía más elevada, el cuerpo, que habíamos preparado para ser la mente, se vuelve menos mente y se transforma en una energía más coherente. La materia de la que está hecho el cuerpo vibra ahora en una frecuencia más alta y nos sentimos más conectados a algo superior. En pocas palabras, manifestamos más nuestra naturaleza divina. Todo esto sencillamente por ser consciente, ¿ok? Cuando vives en el estado de supervivencia, cuando vives en el estado de supervivencia, estás intentando controlar o forzar un resultado. Eso es lo que el ego hace. Ok, el ego. Ok.
Esto nos lo llevamos como aprendizaje. Ayúdenme por favor a escribir lo siguiente. El ego intenta controlar o forzar los resultados. Va de nuevo. El ego intenta controlar o forzar los resultados. Muchas gracias. ¿Les hace clic? ¿Les hace clic el hecho de siempre querer tener el control de todo lo que va a suceder en nuestra vida? Y se dan cuenta que la mayoría de las veces ni siquiera lo conseguimos. Les voy a dar un pequeño consejo. Coloquen su gratificación en el proceso. Ustedes sí son dueños del proceso, pero no somos dueños del resultado. Podemos poner nuestro mayor empeño en algo y puede ser que el resultado sea negativo a lo que nosotros estábamos buscando. Pero ¿qué crees? Si tú te enfrascas en colocar tu gratificación en el resultado, puede que te sientas vacío en el momento en el que no consigas eso, aunque hayas puesto un gran empeño. Sin embargo, si colocas tu gratificación en el esfuerzo del proceso, te vas a sentir en todo momento contento y completo, porque mientras lo haces, tú estás encontrando ahí la gratificación. Si el resultado no se da, eso es lo que menos te va a importar, porque tú ya te sientes completo por el sencillo hecho de estar intentándolo. Entonces, eso sí se los recomiendo full. Céntrense en el proceso, no tanto en el resultado. Si empiezan a amar el proceso de lo que hacen, van a lograr ser más constantes y la constancia paga. Si aprendes a ser constante en los aspectos de tu vida en los que decidas colocar la constancia, eventualmente va a pagar, porque va muy de la mano con lo que les he comentado en otras ocasiones. La vida no es una carrera de velocidad, la vida es un maratón y los maratones se ganan por medio de constancia y resistencia. ¿Ok? Despacito, pero paso, paso lento, paso seguro y avanzo. Porque no tengo que ganar, no le tengo que ganar a nadie, no tengo que llegar primero que nadie. Es nuestro propio camino, ¿ok? Pero las personas en ocasiones van corriendo porque quieren llegar antes, quién sabe a dónde, pero quieren llegar antes, ¿ok? Entonces, nada más tengámoslo ahí presente, ¿ok? La materia de la que está hecho el cuerpo vibra ahora en una frecuencia más alta y nos sentimos más conectados a algo superior. En pocas palabras, manifestamos más nuestra naturaleza divina. Cuando vives en el estado de supervivencia, estás intentando controlar o forzar un resultado. Eso es lo que normalmente hace el ego. Página 148. Pero cuando vives en el elevado estado creativo, te sientes tan bien que ya no intentas analizar cómo o cuándo llegará el destino deseado. Confías en que se materializará porque ya lo has visto con la mente y con el cuerpo, a nivel mental y también a nivel emocional. Sabes que se hará realidad porque te sientes conectado con ese algo superior. Estás en un estado de gratitud porque te sientes como si la situación sencillamente ya hubiera sucedido. Tal vez no conozcas todos los detalles del resultado deseado, cuándo sucederá, dónde y en qué circunstancias, pero confías en un futuro que no puedes ver ni percibir con los sentidos. Para ti ya ha ocurrido en el sin espacio, sin tiempo, sin cuerpo, en donde surge todo lo material. Te encuentras en un estado de omnisciencia. Te relajas y dejas de vivir en el estado de supervivencia. Anticipar o analizar cuándo, dónde o cómo sucederá la situación deseada solo te hará volver a tu identidad de antes. Ahora eres tan feliz que no intentas descubrirlo. Los humanos solo tratamos de saber tales cosas cuando vivimos en el estado limitado de supervivencia. Al conservar este estado creativo en el que te has desprendido de tu antigua identidad, dejan de activarse juntas las células nerviosas que antes se conectaban juntas para crear tu antiguo yo. En cuanto tu antigua personalidad desaparece biológicamente, los sentimientos vinculados a esa identidad
que hacían que tu cuerpo manifestara la misma mente de siempre, ya no envían las mismas señales a los mismos genes. Y cuanto más trasciendes tu ego, nos cambia, perdón, más cambia la evidencia física de tu antigua personalidad. Dejas de ser la persona que eras. Chéquense esto, ¿eh? Cuando más trasciendes tu ego, más cambia la evidencia física de tu antigua personalidad. Dejas de ser la persona que eras. Al terminar de leer la primera parte del libro, has adquirido los conocimientos básicos para crear un nuevo yo. Ahora, sigamos adelante a partir de esta base. He descrito un sinnúmero de posibilidades. El concepto de que la mente subjetiva afecte tu mundo objetivo, tu potencial para cambiar el cerebro y el cuerpo al ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo y la perspectiva de pasar del estado de supervivencia reactivo y estresante en el que vives actualmente, como si solo el mundo exterior fuera real, el mundo interior es realmente el del creador. Espero que ahora veas estas posibilidades como posibles realidades. Si es así, te invito a seguir leyendo la segunda parte, donde conocerás el papel del cerebro y el proceso meditativo que te preparará para crear un cambio real y duradero en tu vida. Fuerte abrazo a todos, nos despedimos como de costumbre. Sígueme, nos vemos en el futuro.